Seguimos con el análisis que habíamos empezado a hacer usando el método de la tierra virtual en amplificadores operacionales. Esta vez vamos a hacer un análisis cambiando un poquito las resistencias que habíamos puesto de retroalimentación. En este caso vamos a usar un dispositivo pasivo diferente a una resistencia como para ver qué tal nos funciona. Vamos a poner el menos en la parte de arriba, el más en la parte de abajo y el más lo vamos a poner en cero, o sea, en tierra. Por el menos vamos a meter un condensador y este es un condensador C y vamos a hacer una retroalimentación con una resistencia. O sea que aquí tendremos B sub O, este es R, y aquí tendríamos B sub I. Bien, en este caso podemos ver un elemento pasivo diferente a las resistencias que habíamos visto anteriormente. Este elemento pasivo es el condensador. El condensador tiene una propiedad, está hecho, pues como su dibujo lo dice, un par de placas paralelas que por medio hay un aislante eléctrico. Dependiendo del tipo de condensador, entonces asimismo es el dieléctrico o el aislante eléctrico que nosotros tendríamos acá como separando ese par de placas paralelas. Es una capacitancia C que está unidad de faradios. Vamos a ver que va a fluir una corriente que la vamos a llamar corriente I sub C, y además él va a producir un voltaje en sus terminales que se llama B sub C. ¿Listo? Este par de variables son variables que están en el tiempo. O sea, la variable independiente es el tiempo. Lo vemos así en esa forma. Ok. Una de las propiedades es que la corriente I sub C en el tiempo T es igual a C por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. O sea que ahí tendríamos esa ecuación representativa de condensador. Exactamente igual si nosotros integramos ambos lados, podríamos ver entonces que B sub C es igual a 1 sobre C por la integral que va entre menos infinito hasta t de la señal de la corriente IC de t con respecto al tiempo. O sea, dos formas de ver la misma ecuación representativa teniendo en cuenta la corriente o el voltaje en el condensador. Eso con respecto al condensador. Esa es una de las propiedades. Ok, entonces analizando este circuito que nosotros tenemos acá arriba, este circuito nosotros lo vamos a analizar y de la misma forma teniendo en cuenta la propiedad de la tierra virtual, donde este punto es igual a este punto va unido a tierra, quiere decir que este punto es nuestra tierra. Se va a generar una corriente, que esa corriente pasa desde B sub I hasta B sub O, la vamos a llamar I. ¿Listo? Esa corriente I, en este caso, de B sub I, como este punto es tierra, entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad este es la misma ecuación del condensador que tenemos aquí. Entonces, el voltaje que vemos acá en este punto, entre este condensador, es B sub I, más menos. O sea, B sub I tal como lo tenemos acá. O sea, ese voltaje en el condensador es B sub I. Y tendríamos entonces la corriente. Entonces vamos a expresar esa corriente y la vamos a expresar en términos del voltaje del condensador tal como lo tenemos acá. O sea, vamos a poner esa I, que en ese caso es I sub C, y eso va a ser igual a C por la derivada de B sub I con respecto al tiempo. Entonces, B sub I va a ser una función en el tiempo. B sub I va a ser una función en el tiempo. O sea, una función que en este caso, si quisiéramos ver la parte transitoria y tenemos un B sub I que es un voltaje DC, podríamos verlo
pero después en el estado estable este condensador separa ese voltaje DC y ya no tendría flujo de corriente, quiere decir que la corriente iría a cero en el infinito. Pero teniendo en cuenta que esta es una señal que es variable en el tiempo, entonces tendríamos B sub I con respecto al tiempo, ¿no? Como variable independiente. Listo. Entonces aquí también tenemos entonces esta corriente pasa hasta el otro lado. Recuerda que este punto es tierra, porque es este mismo. Entonces tendríamos acá una corriente que está dada por menos B sub O. O sea, menos B sub O sobre R. Y aquí podríamos despejar B sub O. Y B sub O entonces nos da menos R por C por la derivada de B sub I con respecto al tiempo. B sub I. Listo. Y esta es la ecuación. Algo muy sencillo. Algo muy sencillo que nos dio teniendo en cuenta la propiedad de tierra virtual. Listo. Ahora vamos a hacer una simulación con ese mismo circuito. Entonces tengamos en cuenta una cosa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos B sub I de t es igual a una señal que tiene una amplitud C, AA, que es sinusoidal por omega t. Entonces, si esta fuera el B sub I, una señal sinusoidal, si nosotros la derivamos, la derivada de una señal sinusoidal es un coseno, ¿cierto? Esa es la derivada. O sea que aquí tendríamos la derivada de B sub I de t respecto al tiempo es igual a la derivada de esto. O sea que nos da A por la derivada con respecto al tiempo de la señal seno de omega t. ¿Listo? Y aquí entonces nos da la derivada del seno, nos da un coseno de omega t. Y hay que ponerle la derivada interna, o sea, un omega. ¿Ok? Porque es con respecto a t. O sea que nos quedaría así. Hacemos la derivada del seno, que nos da un coseno, y luego la derivada interna. ¿Listo? O sea que ahí tendríamos. Quiere decir entonces que si nosotros vamos a derivar una señal seno, nos va a dar un coseno. Entonces, en forma como de análisis, fíjense que omega es igual a 2pi por f. Ese omega que está aquí, dependiendo de f, nos va a quedar muy grande. Por ejemplo, si f es 1000, o sea, estamos hablando de una señal sinusoidal de 1 kHz. Nos va a quedar entonces 6000, esto nos va a dar alrededor de unos 6000. Entonces quiere decir entonces que la señal se va a multiplicar por 6000 y 6000 multiplicado por RC. O sea, nos va a quedar un valor tan grande que puede ser que se va a saturar si ese valor va a superar, o sea, este RC multiplicado por la derivada, que en este caso es omega. Entonces seguramente eso va a subir de la polarización que tenemos en el amplificador operacional y nos va a quedar entonces un valor muy grande y este se va a saturar y va a quedarnos una señal cuadrada. Para que no ocurra eso, entonces podemos hacer una aproximación. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros vamos a trabajar con una frecuencia igual a 40 Hz. 40 Hz. O sea, tenemos una sinusoidal de 40 Hz. Quiere decir que ese omega nos va a quedar entonces en 80 pi. 80 pi. 251.3. Ahora, ese valor es lo que nos va a quedar aquí con omega, que después de hacer este reemplazo acá en esta parte, entonces nos quedaría un B sub O, que es igual a menos 251.3 multiplicado por RC multiplicado por el coseno de omega t. Y ahí dijimos que era 80 pi por t. Es una señal de 40 Hz. Para que no se nos sature teniendo esta formulita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto sea 10 voltios. Vamos a suponer que esos son 10 voltios. Y le damos un valor al condensador que nos queda un poco más fácil. Vamos a poner el condensador de 10 microfaradios.
Y vamos a calcular R. Y aquí calculamos R, entonces nos quedaría que R es igual a 10 dividido entre 10 micros y dividido entre 251.3. O sea que eso nos daría, haciendo el cálculo, 4 kilómetros. Entonces, vamos a reemplazar eso y hacemos la simulación. O sea, 4K, 10 micros y 40 Hz. La parte de simulación, esto lo reemplazamos por 4K. Esto lo reemplazamos por 10 micros, 40 Hz. Y esta señal la tenemos de una amplitud de 1. O sea, está bien. Okay. Y hacemos la simulación. Y entonces aquí tendríamos una señal. La señal que está aquí, el azul que vemos ahí, que es pequeñita, que tiene apenas una amplitud de 1 voltio. Y la señal de salida, que es esta que tenemos acá, efectivamente 10 voltios, 10 voltios, punto 10 voltios.